Para todos. Bueno, hablando de jugárnosla, parece que veníamos muy jugados, y esto según, bueno, especialistas incluso internacionales, al tener en nuestro país una sola planta potabilizadora de agua, ¿no? Y con una sola cuenca además, la de Santa Lucía. Bueno, de hecho, por algo estuvieron de acuerdo desde hace rato ya, tanto autoridades de OCE como funcionarios, hasta ahí la coincidencia, ¿no?, de que era necesario buscarle una solución a esto. Encontrar tener una nueva reserva, una nueva planta potabilizadora. De ahí que surge por parte de esta administración el proyecto Neptuno. Y mientras se está evaluando su financiación para después ser elevado al Ejecutivo. Pero ya surgen las críticas desde la Asociación de Funcionarios, ¿no? Porque si bien la idea de necesitar una nueva reserva, una nueva planta es real, el tema es el cómo, cuál. Entienden que se toma la peor de las decisiones. Y vamos a intentar averiguar por qué. Por eso nos está acompañando el presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Federico Kreimerman. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas si me gracias. equivoqué en algo, decime. No, pero perfecto. Me parece que hasta ahí Clarito. hay consenso, ¿no? Hay consenso. Bien. ¿Qué es lo que de alguna manera genera el rechazo a este proyecto concreto titulado Plan Neptuno? Al proyecto, entendiendo el proyecto como todo, no solo la solución técnica, sino la financiera. La financiera y de quién va a hacer la nueva planta que se propone en el proyecto. Sí, sí, que van a ser los ejecutores, digamos. Hoy tenemos una solución técnica propuesta por un consorcio de 4 empresas privadas, ¿sí? No es una solución técnica que, como en otros casos, cuando la OCE construye infraestructura, sale de las áreas técnicas de la propia OCE. Sí. Sí, en este caso, la solución al problema que sí coincidimos, la necesidad de aumentar la capacidad de agua potable disponible para el área metropolitana, que estamos hablando del 60% de la población del país. Nos decían especialistas extranjeros de Israel incluso que les impresiona que no hayamos tenido una catástrofe a esta altura del partido, Sí, ¿no? Hay varias ópticas sobre eso. Efectivamente, igual, eso no es la parte que está en duda. Ahora, la solución que se propone es una iniciativa privada. Se está utilizando la ley de iniciativa privada, una ley de gobierno de Valle, que permite que, frente a una necesidad pública, un privado haga una propuesta. Sí. La propuesta, llamada estudio de factibilidad, es decir, la solución técnica, fue aprobada ya por el directorio de OCE. Eso quiere decir que esta misma consorcio, cuando se haga la licitación, ahora hablamos del formato de la licitación, que es lo que está en discusión, ya va a contar con una ventaja competitiva en el precio hasta un 20%. Es decir, ya hay una cosa un poco marcada ahí. Y segundo, desde el punto de vista de la aprobación de la solución técnica, que implica una nueva toma de agua potable en la zona de Arasatí, en el departamento de San José. Una nueva planta de agua potable a la misma altura en la Ruta 1. Para solucionar el problema de que el río de la Plata a veces es invadido por el agua salada, se propone que esta planta construya a su costado una laguna artificial, inundando terrenos hoy productivos, para cuando hay agua salada tomar agua de la laguna nueva y no del río de la Plata, así como para compensar los días de salinidad. Una larga tubería de 85 kilómetros que se interconecta en el sistema de agua potable en la 5ª línea de bombeo de Montevideo. Todo eso, que es lo que la OCE ya aprobó, fue aprobado sin el debido estudio, a nuestro juicio, de los propios técnicos de la OCE, sin el debido estudio de impacto ambiental en la zona. Es decir, eso es una primera preocupación, la velocidad por aprobar algo que es tan importante, ¿sí? Eso primero. Y después, lo que está arriba de la mesa principalmente, que es, para responder la pregunta de quién paga esto y cómo se va a financiar... Hasta ahí me dejas hacer ahí una una preguntita. polémica, pero dale. No, taparé por partes. En el tema de cuando ustedes aseguran sin previo estudio. Hubo una aprobación por parte del directorio de OCE sin previo estudio de esta solución técnica, ¿no? Solamente el aspecto técnico que propone este consorcio. ¿Cómo saben que no hubo previo estudio? Porque está aprobado por los gerentes de las áreas respectivas, pero sin consultar a los técnicos. Primero, porque esos técnicos son nuestros compañeros. Trabajan donde trabajo yo, donde trabajamos muchos de nosotros, ¿sí? Y lo puedo saber porque trabajo ahí. Son nuestros compañeros del sindicato y del día a día en el trabajo en la OCE y no fueron consultados. Como tampoco fueron consultados los técnicos de la Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Ambiente. Los técnicos que Pero usualmente... de todas maneras el proyecto va a tener que ser sometido a medio ambiente.
el proyecto técnico ya fue aprobado. Lo que está en discusión ahora es cómo se financia esa solución técnica. Por eso nosotros decimos, nos preocupa, por ejemplo, que no hay un estudio de impacto ambiental claro. Que nosotros no estamos diciendo, no podemos asegurar si es bueno o malo el impacto ambiental, claro. pero no está hecho el estudio. No tienen la certeza de que... ¿Y por qué habrían de pasar por arriba de todo? Eso es una pregunta que hay que hacerle a las autoridades. ¿Cuál es el apuro? Sí, las autoridades que quiero dejar constancia que por supuesto se intentó hablar con ellas en esta oportunidad y no hubo disponibilidad hoy. Mismo problema tenemos nosotros. Hemos solicitado incluso al propio ministro de Ambiente una entrevista y hasta ahora no formal. Y no hemos tenido una respuesta para intercambiar sobre estos aspectos. Más allá de la polémica pero el concreta Ministerio de Ambiente está muy al tanto del proyecto Neptuno. No, por supuesto. Justamente entonces, lo que no baja, está pasando en ambos lugares que no baja a donde usualmente cualquier otro proyecto, yo traje un área de proyecto, cualquier proyecto que sacamos en la OCE, que es de una deseada infraestructura, recorre caminos de estudios técnicos, de estudios de impacto ambiental. La actual INASEA, la INAMA y la INAGUA tienen que opinar sobre las consecuencias, sobre si está bien lo que se está planteando. Todo eso, con este proyecto, no pasó. Y el directorio de OCE dio aprobación igual a la solución técnica y de hecho al utilizar la ley de iniciativa privada se autoimpuso un plazo. Tiene 4 meses, ya quedan 3, porque esto fue hace un mes, para sacar la licitación. En cómo es esa licitación también se abre la polémica de quién paga, cómo, etc. Ahora vamos a ir a ese capítulo, pero sobre esta primera parte que tiene que ver con el proyecto técnico en sí, ¿algo para decir, preguntar o opinar? No, a mí me llama la atención de que diga, buenas tardes primero. Buenas tardes. Me llama la atención que diga, no estamos enterados, pero los gerentes lo aprobaron. O sea, los gerentes son gerentes de OCE. Aprobaron, las gerencias de OCE aprobaron. Se supone que las gerencias trabajaron con su cuerpo. No, quizás ahí está la diferencia. Bueno, pero tú dijiste recién, los gerentes lo aprobaron, ¿no? ¿O no? ¿Estoy mal? Los gerentes fueron consultados, yo no puedo hablar por los gerentes. Bueno, los gerentes fueron consultados y el directorio le dio aprobación en función de la opinión de los gerentes. Te puedo agregar ahí algo. A principio de año... No, pero de repente no, pero yo... Se creó una comisión técnica, el propio directorio creó una comisión con técnicos que no usó después. Quizás no estén pasando por una fase que tú desearías que pasaran, que fuera consultar al sindicato. Quizás como al sindicato no lo consultan, quizás... No, digo, que quizás... consulta a los técnicos de OCE, no al sindicato. Que consulten a los técnicos de OCE, los ingenieros que hay dentro de la OCE que los consulten. Pero por eso te digo, los técnicos están bajo las gerencias. ¿Sí? Y las gerencias fueron consultadas. Por lo tanto, se supone que si hay un gerente responsable, consultó a sus técnicos. No. Bueno. Habría que hablar con los gerentes en vez de con un dirigente. Como nosotros hablamos con esos técnicos, bueno, es lo que me mientan todos los días. No, pero con un gerente, capaz que no un director, pero con uno de los gerentes que fueron consultados, porque entonces hay una irresponsabilidad de todo el cuerpo gerencial de la OCE. No del directorio ni del Poder Ejecutivo, de los gerentes. ¿Hay un tema de respeto a jerarquías o va más allá? ¿No? Quedan algunas preguntas en el aire. Unas cuantas, ¿no? Hay preguntas que son para las autoridades, ¿no? Claro. Hay algunos aspectos técnicos que también me gustaría comentar después desde el punto de vista de los ambientalistas, pero básicamente también quería preguntarle a nuestro invitado qué opina el director en representación de la oposición que hay en el directorio de OCE, en este caso Edgardo Ortuño. Nos consta, que nosotros no podemos hablar por él, nos consta que no votó afirmativamente la propuesta de la primera pregunta. Y sí, es que él dice que no fueron puedo responder consultados. igual. Claro. Pero vamos por etapas. Y habrá que esperar... Victoria, se puede buscar porque son públicas, una resolución del directorio de OCE donde crea una comisión de técnicos de OCE para estudiar cuando sea presentado este proyecto, y cuando este proyecto es presentado el 1 de abril, no es utilizada esa propia comisión y se hace una aprobación express. 1 de abril, la presentación formal del proyecto, fines de abril se aprueba. Un proyecto de una envergadura que ningún técnico podría estudiar en tan poco tiempo todos los aspectos. Cuando decimos estudio de factibilidad estamos hablando de una solución técnica que dice hasta los diámetros de los caños dentro de la planta. ¿Sí? Es un estudio acabado, que requiere tiempo. Por lo tanto, un gerente solo no puede haberse sentado a estudiarlo y lo que está abajo del gerente no fue consultado. En buena de la ley, si el gerente no lo quiere consultar, pero vos te das cuenta que hay 8 o 10 empresas o más involucradas en todo este proceso y que todas las empresas ya tienen contratos con OCE, ya vienen trabajando hace años en otras obras o todo, que esto es un proceso que es mucho más profundo que lo que vos lo querés hacer aparentar. Hay mucha gente, muchos técnicos de un lado y del otro trabajando en forma sistemática y permanente. No entiendo. Parece bastante claro. No, yo creo que él apunta a que tal vez es un proyecto de una envergadura que trasciende, francamente, a uno o dos ingenieros de OCE históricos ahí. Ahí te aclaro dos cosas. Primero, no son uno o dos, son decenas de ingenieros que tenemos en la OCE. Yo soy uno de ellos, trabajo en área técnica y esas mismas empresas construyen lo que nosotros elaboramos, no
No como está haciendo ahora esto. Son cosas diferentes. La mayoría de la infraestructura de OCE, la OCE elabora los proyectos y lo pone a licitación para que las empresas construyan lo que la OCE pide. Esto es un camino diferente que no es un problema. El problema es... asegurarse que todo... ¿Quién en la OCE tiene que alguien evaluar si esta es la mejor solución técnica? Eso no está pasando. Acá me parece que está bien. ¿Puedo esperar la respuesta del invitado con respecto a lo que le pregunté? ¿Qué era qué, perdón? ¿Cuál es la posición de la oposición? De la oposición en el directorio No, de OCE. el estudio de factibilidad lo votó negativamente. Que es lo único que se ha votado formalmente hasta ahora. A mí me quedan... Perdón, ¿un estudio de factibilidad de qué? El estudio de factibilidad es el nombre formal, por como la ley así lo Entonces, redacta, a la estuvo- solución Bueno, técnica, por a la eso- planta con la toma y el lago que yo nombraba, a eso, que es lo que el directorio aprobó. Un directorio. El directorio tiene 2 integrantes de la coalición de No, gobierno eso y uno sí de la quería, me había perdido porque como no habían sido consultados si había un estudio de factibilidad, pero que solo se sometió al directorio. Y quizás sea esa Está. la información que nos está faltando acá y que seguramente, por lo que se está planteando también, bueno, conocer ese estudio. Que de hecho, por lo que se está mencionando, existe Sí, el nosotros lo estudio. tenemos. Sí, Nosotros lo conocemos. Quizás sea eso lo que corresponda, bueno, entender qué hay detrás de todo eso. Si se elaboró, partimos de la base de que se debe estar dando por bueno y con los estudios correspondientes, pero comparto y entiendo que me parece natural el querer conocerlo y saber de qué se trata. Mínimo, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental. No está. Sí, y a mí me gustaría consultarte si se conoce respecto a cuál va a ser el modelo, porque si uno lee, por ejemplo, un artículo que sacó el otro día el diario El País respecto a las distintas posibilidades que tiene OCE para llevar adelante la obra en asociación con privados, no es lo mismo conceder, como tú decías, estas empresas van a llevar adelante lo que OCE diseña, a que estas empresas conformen una sociedad anónima, que es una de las posibilidades que aparece allí en el plan. ¿Qué saben ustedes respecto a eso? No, eso está claro, como está dentro del propio informe de las empresas, las opciones financieras que hay. Ahí es donde es el capítulo que... Pero dentro de las opciones financieras, ¿todas, por ejemplo, son inconstitucionales para el sindicato? No. La opción financiera va desde la opción que le llaman opción 1, que la planta sea como el resto de las obras de infraestructura, licitación tradicional, se construye, Y después se la le entrega la gestiona planta a la OCE. OCE, la OCE tendrá su personal, tendrá que llamarlo, contratarlo como funcionarios genuinos de la empresa para operar la planta. Y en el otro extremo aparece, lo que pasa que el extremo que hasta ahora, al menos desde el Poder Ejecutivo, se ha planteado es el contrario. Es lo que llaman la opción BOT, por Build, Operation and Transfer, que es el auxiliar en inglés de construir, operar y transferir, Sí. luego de 30 años. Que lo resumo como segundo favor. capítulo. Sí, exacto. La opción financiera que se plantea es un contrato a 30 años, que son 2 años de construcción y 28 de operación, ¿sí? Donde la planta es del consorcio privado, que crea una sociedad anónima, Sí. y le vende, tenemos a la OCE comprando agua potable. Esa es la solución, comprando el agua potable. Pero la OCE paga por cada metro cúbico de agua potable que le compre y a su vez le paga un canon por disponibilidad. Esto es lo que vuelve muy rentable para el consorcio privado este negocio. Es decir, un costo por tener el agua potable disponible. Un costo que asciende... Claro, porque no es que la vayamos a precisar todo el tiempo. No, por de supuesto, hecho, vivimos porque sin esta planta la hasta ahora. demanda ¿no? es muy fluctuante. Sí. Ahora, ese costo asciende a 12 millones de dólares por año. Sin contar el pago por el agua en sí. ¿Sí? Pagamos 2 cosas, el agua y tenerla disponible. ¿Qué otra forma por habría? 28 años. ¿Qué otra forma habría? La licitación tradicional, que es lo que hacemos con el resto de las plantas de OCE, por cierto. Hay una construcción, Sí, hay una construcción, se paga, Sí. la OCE va pagando a medida que se concretan etapas de la construcción. Sí, Cuando pero se después cuando es se de OCE. certifica el final de la obra, se le termina de pagar al contratista y la planta pasa a ser de OCE. Bien. Ingresan los funcionarios de OCE y operan la planta. Bien. Eso es lo que para nosotros debe ser lo correcto, O independientemente sea, ¿estaría de pasando lo de la mismo que solución pasó con el gobierno del Frente Amplio con los parques eólicos? Sí, ahí no hay obras, lo que pasa, ¿no? Bueno, no, está, no hay pero 2 se años de entregó a obra, ni- privados, en pasar lo definitiva. mismo. O con el contrato con UPM, algo que nuestro sindicato critica, por eso, para nosotros esto no es un problema político partidario. El contrato con UPM, con la energía eléctrica, es nefasto, se firmó antes, sigue siendo muy malo y acabamos por un camino que tiene aristas que se tocan con eso, de pagarle a un privado por algo que no precisás. ¿sí? Bueno, no es que precisabas. No. Pagarle por tenerme ahí el agua disponible, eso... Si hacemos la misma solución técnica... Precisás más el allá- agua. No, si hacemos la misma solución técnica y es de OCE, OCE no tiene que estar pagando por tener el agua ahí. No, estamos de acuerdo. ¿Y cuánto le subiría a los privados, a los clientes, la tarifa porque OCE asuma todos esos costos? Mira, el cuánto, no sabemos qué precio pondrá el privado. Lo que sí podemos decir es que
ese volumen de dinero hoy no está en el presupuesto operativo normal de la OCE. Por lo tanto, a algún lado va a salir. Porque hay un error a veces, o una falacia cuando se plantea la financiación. Se cree que, ¿por qué se defiende desde el Poder Ejecutivo la opción donde el privado hace todo y le vende el agua a la OCE? Porque la OCE no tiene que invertir nada, Lógico. simplemente va comprando. Exacto, en y la medida pagando que va una vez. necesitando. Ahora, Sí. paga la OCE. La OCE o lo paga porque el Estado le transferirá dinero, porque hoy no lo tiene, o aumentando el costo en la tarifa. Alguien lo va a tener que pagar. Perfecto, Es decir, pero si van lo a pagar los hiciera uruguayos OCE, sí o sí. y bueno, obvio, pero si lo hiciera OCE, además, justamente, ahí ¿cuánto nos va a costar a nosotros el agua? ¿Sabes en cuánto se le recargaría el presupuesto a la propia la OCE? OCE tiene hoy línea de crédito disponible, como lo ha hecho durante muchos años, para endeudarse por el monto y pagarlo normalmente. No podría perfectamente realizar esta inversión, como podría el Estado uruguayo, y permitime acá, esta es una decisión que estamos hablando de algo esencial como el agua potable para más de la mitad del país. ¿Sí? 60% de la población del Uruguay. Sí. ¿Sí? Es una decisión estratégica. ¿En qué gastamos los dineros públicos? Es parte de esta discusión. Para nosotros tiene que haber obra pública. Por Y supuesto. pagarse. Y hay dinero en el Estado. La ministra Arbeleche hace 2 o 3 semanas hacía anuncios de la recaudación extraordinaria que está teniendo la DGI debido a los precios actuales de las materias primas que el país exporta. Nadie sabe, todos sabemos lo que está en la carne, la soja, el trigo, la cebolla, en volumen y en precio. Por tanto, el dinero que está ingresando al Uruguay es un montón. ¿En qué lo usamos? Es una discusión, obviamente, conceptual, del rol del Estado, de para quién van las ganancias. Bien, etcétera. tenemos que Pero hacer dinero, una pausita. Dinero hay. Tenemos que hacer una pausa. Dejo planteada la pregunta. Dale. ¿Se entiende lo que tú planteas? También me pregunto, y supongo que se lo pueden estar preguntando todos en casa, entonces es casualidad que aún con distintas administraciones, con distintas miradas y visiones de país, con distintas ideologías políticas, que a su vez se traducen en políticas económicas, ¿se da lo mismo? El Estado que contrata privados y que pone a privados a gerenciar con la oposición y la queja del sindicato en empresas públicas. Se ha dado en el Frente Amplio y se ha dado en el gobierno de coalición. ¿Es casualidad? Lo dejo planteado, ya venimos.